Un perro policía detuvo un avión entero, y lo que descubrieron después dejó a todos sin aliento. El sol ardía sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde el bullicio no cesaba ni un segundo. Turistas con sombreros de paja y camisas hawaianas se cruzaban con ejecutivos de traje y familias locales, formando un río constante de rostros, maletas y destinos. En medio de aquel caos organizado, Ramón Delgado, supervisor de seguridad con 2 décadas de experiencia a sus espaldas, observaba todo desde su oficina con vista panorámica a las pistas. Jefe Delgado, ¿el vuelo 457 con destino a Ciudad de México está listo para despegar?, anunció Elena Fuentes, su asistente, mientras dejaba una taza de café humeante sobre su escritorio. ¿Novedades con la inspección de rutina?, preguntó Ramón, tomando un sorbo de ese café negro que lo mantenía despierto durante sus jornadas eternas. Todo en orden. El equipo de Joaquín ya revisó la carga y el embarque casi ha terminado. Ramón asintió. Ese aeropuerto era más que su trabajo, era su casa. Cada avión que despegaba lo sentía como suyo y cada pasajero como una responsabilidad personal. A sus 55 años, con el cabello ya salpicado de canas, vivía con la convicción de que la seguridad no tenía margen de error. En la plataforma de embarque, la tripulación del vuelo 457 ultimaba detalles. La capitana Alejandra Morales, una de las pocas mujeres al mando en la aerolínea, repasaba meticulosamente la lista de verificación. A su lado, su copiloto, Gabriel Ortiz, confirmaba niveles de combustible y sistemas de navegación. Todo listo, capitana, informó Gabriel con precisión militar. Alejandra, de 40 años, sonrió. Cada vuelo era una batalla ganada en un cielo dominado por hombres. Ese día, su Boeing 787 llevaría a 268 pasajeros hacia la capital. Pero en otro rincón del aeropuerto, donde los ladridos eran parte del ambiente, el joven manejador Mateo Vargas cepillaba el pelaje de lobo. Un pastor belga malinois de mirada intensa y olfato privilegiado. No era un perro común, era el orgullo de la unidad canina, campeón en detección y el mejor compañero que Mateo, huérfano desde los 12 años, había tenido. Hoy parece tranquilo, lobo? Solo rondas de rutina, le decía mientras lo acariciaba. Ellos no eran solo un equipo. Eran hermanos de espíritu, unidos por instinto y entrenamiento. Habían batido récords en competencias regionales y ganado el respeto de todos. En la sala de espera, una mujer pasaba desapercibida para la mayoría, pero no por falta de importancia. Sofía Mendoza, periodista de investigación de 32 años, repasaba su pasaporte con manos nerviosas. Viajaba a Ciudad de México para entrevistar a un informante clave que le prometía pruebas sobre una red de tráfico de artesanías falsas. Su reportaje podría exponer una trama que afectaba directamente a comunidades indígenas. Mientras hacía fila, notó a un hombre de mediana edad sudoroso, que no paraba de mirar su reloj. Fernando Ruiz, empleado administrativo del aeropuerto desde hacía 6 meses, tenía razones de sobra para estar nervioso. Detrás de su apariencia impecable, escondía un secreto turbio. Había sido contactado por un viejo compañero universitario, ahora empresario del mercado negro, que le ofreció una suma tentadora por introducir un paquete especial en la bodega del vuelo 457. Fernando, con acceso privilegiado, aprovechó un descuido del equipo de seguridad para cumplir su parte. Lo que había dentro del paquete: réplicas casi perfectas de piezas prehispánicas que serían vendidas como auténticas fuera del país. Un atentado silencioso contra el patrimonio cultural mexicano. Cuando el embarque estaba por cerrar y la torre de control autorizaba el despegue, Mateo y Lobo decidieron hacer un último recorrido por la pista, una simple rutina de seguridad. Lo que no sabían era que estaban a punto de cambiarlo todo. «Vamos, muchacho, un último paseo y nos tomamos un descanso», dijo Mateo, ajustando la correa. La pista lucía tranquila. Maleteros terminaban sus tareas. El personal de tierra daba el visto bueno y la cabina de mando recibía la orden final. Pero entonces, Lobo se detuvo.
rígido. En alerta. Con el hocico apuntando directo al compartimento de carga del 787. Mateo lo supo al instante. Algo no estaba bien. Y lo que vino después dejó a todo el aeropuerto sin palabras. Sin embargo, justo cuando Mateo y Lobo pasaban junto al compartimento de carga delantero, algo insólito ocurrió. El perro se detuvo en seco. Sus orejas se alzaron como antenas al acecho, y su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Mateo conocía bien esa postura, su compañero había olfateado algo. Algo serio. ¿Qué pasa, Lobo? ¿Qué has encontrado? Preguntó, esperando un ladrido de alerta. Pero esta vez, Lobo no ladró. En lugar de responder como de costumbre, tiró con fuerza la correa y se soltó, lanzándose en carrera directa hacia el avión. En cuestión de segundos, se plantó justo frente a las ruedas delanteras del Boeing 787, bloqueando por completo su avance. Se quedó allí, como una estatua de músculos y determinación, con las patas firmemente ancladas al asfalto y la mirada fija en el compartimento de carga. De su garganta surgía un gruñido bajo, constante, como una advertencia ancestral. «Lobo, regresa aquí ahora mismo», gritó Mateo, completamente desconcertado. Pero el perro no se movió. Ni un centímetro. Allí, bajo el sol abrasador de Jalisco, desobedecía por primera vez en su carrera. Desafiaba la autoridad de su propio manejador. Y eso solo podía significar una cosa: había algo grave ahí dentro. Desde la cabina, la capitana Alejandra Morales divisó la conmoción en la pista. Torre de control, aquí vuelo 457. Tenemos un perro de seguridad bloqueando el rodaje. ¿Instrucciones? La voz de Ramón Delgado, desde la torre, no tardó en responder. Capitana Morales, mantenga posición. Estamos evaluando la situación. Ramón ya estaba al tanto. Observaba la escena desde lo alto, con los labios apretados y los ojos fijos en ese punto donde Lobo seguía firme como una muralla viviente. ¿Es Lobo?, preguntó por radio. Sí, señor. No responde a órdenes. Está concentrado en el compartimento delantero, informó un agente de tierra. Ramón respiró hondo. Conocía a ese perro mejor que a muchos de sus empleados. Y sabía que si Lobo estaba actuando así, tenía una razón. Una muy buena razón. Detengan todo. Que nadie toque ese avión hasta que se realice una inspección completa. Ni un solo centímetro de movimiento. ¿Entendido?, ordenó con voz firme. Mientras tanto, dentro de la aeronave, la impaciencia comenzaba a crecer. Los pasajeros murmuraban incómodos, y algunos revisaban sus relojes. Carmen Vega, la jefa de azafatas, intentaba contener el descontento con una sonrisa ensayada. Estimados pasajeros, estamos experimentando un pequeño retraso técnico. Les pedimos paciencia mientras nuestro equipo trabaja en ello. Gracias por su comprensión. En la fila 18, junto a la ventanilla, Sofía Mendoza observaba fascinada al perro que se negaba a moverse. Su instinto periodístico zumbaba como una alarma: aquello no era normal. Sin perder tiempo, sacó el móvil, activó la grabadora de voz y empezó a tomar notas con rapidez. En una oficina con vista a la pista, Fernando Ruiz veía todo desde la ventana. Su corazón latía con fuerza descontrolada. El sudor frío le empapaba la camisa. Cada segundo que pasaba, su mundo se desmoronaba más. Todo su plan meticulosamente elaborado, arruinado por un solo perro. Un solo perro. Uno que no se dejaba engañar. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel incidente, aparentemente menor, iba a detonar una cadena de acontecimientos que sacudiría vidas, derrumbaría máscaras y revelaría secretos que llevaban años enterrados. El calor se intensificaba en la pista. Y allí seguía Lobo, sin pestañear. Mateo, todavía sin entender del todo, se acercó al comandante Ricardo Solís, jefe de operaciones, que acababa de llegar a la escena. Señor, jamás lo vi actuar así. Lobo tiene el expediente más limpio de la unidad.
Si está reaccionando de este modo, hay algo serio ahí dentro. Ricardo, un veterano de 50 años con mirada de halcón y bigote meticulosamente recortado, asintió lentamente. Su experiencia en seguridad le había enseñado algo vital: cuando un perro entrenado habla, se escucha. Ordenaremos una inspección completa. Que desembarquen todos los pasajeros y que cada maleta sea revisada, una por una. No dejaremos ni una sola caja sin verificar. En la cabina, Alejandra Morales recibía la orden con una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que aquel retraso afectaría todos los vuelos del día. Pero también sabía cuándo confiar en los instintos. Torre, entendido. Procederemos con el desembarque, respondió, lanzando una mirada seria a su copiloto. En 15 años de vuelo, nunca vi algo así, murmuró Gabriel. Y yo tampoco, admitió ella. Pero si ese perro está tan seguro, prefiero perder horas que arriesgar vidas. Carmen Vega, con voz amable y firme, tomó el micrófono por segunda vez. Estimados pasajeros, por razones de seguridad realizaremos una inspección adicional. Les pedimos recoger sus pertenencias y desembarcar de manera ordenada. Agradecemos profundamente su comprensión. Un murmullo de sorpresa y protesta recorrió la cabina. Algunos pasajeros bufaron. Otros preguntaban qué ocurría. Pero allá afuera, sobre el ardiente asfalto de Puerto Vallarta, un perro seguía firme ante un avión de casi 200 toneladas, recordándole al mundo que a veces la seguridad no tiene forma humana, sino 4 patas, un olfato infalible y una valentía sin condiciones. Mientras algunos pasajeros recogían sus pertenencias con evidente molestia, otros lo hacían con una ansiedad apenas disimulada. Sofía Mendoza, sin embargo, se mantenía atenta, con la mirada aguda de quien sabe que está presenciando algo fuera de lo común. Como periodista de investigación, había aprendido a leer entre líneas y a detectar el silencio sospechoso entre el bullicio. Al pasar junto a la cabina, fingió un tropiezo con graciosa naturalidad. Su objetivo, ganar unos segundos preciosos de observación. Desde esa posición privilegiada, pudo ver con claridad al perro en la pista, aún inmóvil, como una sombra firme bajo el sol abrasador, y a los oficiales de seguridad que comenzaban a rodear la zona de carga del avión. Disculpe, ¿es normal que un perro detector se comporte así?, preguntó con tono casual a Carmen, que se apresuró a ayudarla a recuperar el equilibrio. En mis 12 años trabajando aquí, jamás he visto algo parecido, respondió Carmen en voz baja, sin poder ocultar su preocupación. Ese es Lobo, el mejor del equipo. Si se comporta así, es porque encontró algo realmente importante. Esa frase encendió una chispa en la mente de Sofía. Mientras descendía las escaleras hacia la pista, sacó discretamente su teléfono, anotando mentalmente cada detalle. Su entrevista en Ciudad de México tendría que esperar. Una historia mucho más grande acababa de aterrizar frente a sus ojos. Desde el edificio administrativo, Fernando Ruiz observaba la escena con una creciente sensación de desesperación. Mantenía una postura aparentemente serena, pero el sudor frío empapaba su camisa y sus manos temblaban sobre la tableta que fingía consultar. Sabía que si encontraban el paquete y rastreaban su origen, no solo su carrera, sino también su libertad y quizás su vida, estarían condenadas. ¿Está todo bien, Fernando?, preguntó de pronto Elena Fuentes, acercándose con una carpeta en brazos. ¿Te ves algo preocupado? Solo un poco cansado, respondió él, forzando una sonrisa. Este calor me está matando. Elena lo miró con cierta duda. En los meses que Fernando llevaba trabajando allí, siempre se había mostrado impecable, eficiente, meticuloso y sereno incluso bajo presión. Verlo tan alterado rompía con todo lo que ella conocía de él. Deberías tomarte un descanso, sugirió. Has estado trabajando sin parar desde el incidente con el sistema de equipajes. Fernando asintió, agradecido por la excusa involuntaria. Lo que ella no sabía era que aquel incidente había sido planeado minuciosamente por él mismo para generar una distracción en la seguridad
una brecha que le permitiera operar sin ser visto. En la pista, el equipo de seguridad ya había acordonado la zona. Ramón Delgado, que había bajado personalmente desde la torre de control, se acercó a Mateo y Lobo. ¿Le diste todos los comandos? Todos, jefe, respondió Mateo, con el ceño fruncido. Incluso el código de emergencia nunca me había desobedecido. Ramón se agachó junto al animal. Conocía a Lobo desde que era un cachorro. Él mismo había supervisado su entrenamiento y aprobado su entrada al equipo. Si Lobo estaba dispuesto a desobedecer a su manejador, la razón debía ser extraordinaria. Abran el compartimento de carga, ordenó. Protocolo máximo de seguridad. Quiero a todos los pasajeros lejos y solo personal esencial en la zona. Mientras los técnicos se disponían a abrir la bodega delantera, los pasajeros eran trasladados a una sala especial dentro de la terminal. Sofía, siempre alerta, notó cómo Fernando intentaba mantenerse al margen, mezclándose entre el personal. Pero lo que más llamó su atención no fue su presencia, sino cómo sus ojos seguían cada movimiento del equipo técnico, y cómo su rostro perdía color a medida que se acercaban al compartimento. Con el sigilo de quien ha hecho muchas investigaciones encubiertas, Sofía se acercó fingiendo buscar información sobre su vuelo, hasta posicionarse lo suficientemente cerca como para oír una conversación clave. Si encuentran algo, revisarán todas las grabaciones de seguridad de los últimos días, decía un empleado. El jefe Delgado no dejará pasar nada, añadió otro. Ah, claro, claro, respondió Fernando con una voz que intentaba sonar despreocupada, pero que a los oídos entrenados de Sofía revelaba un miedo mal disimulado. Ella memorizó su rostro. Su intuición, afinada por años de trabajo, le gritaba que ese hombre estaba involucrado hasta el cuello. Finalmente, el compartimento fue abierto. Lobo, como si hubiese estado esperando justo ese momento, se liberó del agarre de Mateo y corrió hacia el interior del avión. Se detuvo frente a una sección específica donde varias maletas estaban aseguradas. Está marcando esa zona, indicó Mateo, siguiéndolo. Hay algo ahí que ha captado toda su atención. Con extremo cuidado, los técnicos comenzaron a revisar el contenido. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Fue entonces cuando encontraron algo que no encajaba, un compartimento oculto, camuflado entre el revestimiento interior y la estructura del avión. Un espacio que no figuraba en ningún plano oficial. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ricardo, jefe de operaciones de seguridad. Con herramientas especializadas, abrieron el escondite. En su interior, un paquete meticulosamente envuelto en material aislante, diseñado para evadir los escáneres más comunes. Al desenvolverlo, salieron a la luz varias piezas que parecían auténticas antigüedades prehispánicas. Una estatuilla de piedra que representaba a Quetzalcóatl, sellos mayas con glifos precisos, y un collar que imitaba a la perfección las joyas aztecas. Son falsificaciones, pero de excelente calidad, determinó uno de los agentes expertos en patrimonio cultural. Sin análisis químicos, cualquier coleccionista las creería auténticas. Ramón frunció el ceño. Esperaba armas, drogas, algo más letal, pero lo que tenía frente a él era igual de preocupante. Estamos ante una red de tráfico de réplicas arqueológicas, concluyó. Están usando vuelos comerciales para mover estas piezas y venderlas como auténticas en el mercado negro. Desde su posición, Fernando lo vio todo. El momento en que sacaron el paquete selló su destino. Su rostro se volvió ceniciento y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Elena, que aún estaba cerca, lo notó de inmediato. ¿Fernando?, preguntó con preocupación. Pero Fernando ya no escuchaba. Su mundo acababa de colapsar. ¿Estás pálido? ¿Seguro que estás bien?, preguntó Elena con el ceño fruncido. Sí, solo necesito un poco de agua, balbuceó Fernando, antes de alejarse a toda prisa en dirección a los baños. Una vez a solas, cerró la puerta con manos temblorosas. Sacó de su chaqueta un teléfono oculto y escribió un mensaje urgente con dedos torpes. Descubierto. El perro lo encontró.
Necesito salir ya. La respuesta no tardó más que unos segundos. Mantén la calma. No hagas nada sospechoso. Te contactaremos pronto. Mientras tanto, en la sala especial donde los pasajeros esperaban impacientes, Sofía no perdía detalle. Había logrado identificar a la capitana Alejandra Morales, quien claramente compartía la frustración general por el retraso. «Disculpe, capitana», dijo Sofía, acercándose con su credencial en alto. Sofía Mendoza, periodista de Verdad Sin Fronteras. ¿Podría ofrecerme alguna información sobre lo que está ocurriendo? Alejandra la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Como piloto experimentada, sabía que cualquier declaración durante un incidente de seguridad podía ser delicada. Lo siento, señorita Mendoza, pero no estoy autorizada para dar declaraciones. Tendrá que comunicarse con el departamento de prensa del aeropuerto. Lo entiendo, respondió Sofía con una sonrisa cordial. Pero como pasajera afectada, tengo derecho a saber que está retrasando mi vuelo, ¿no cree? Especialmente si ese retraso podría hacerme perder una entrevista clave para mi investigación sobre tráfico internacional de bienes culturales. La reacción de Alejandra fue inmediata, sus cejas se alzaron, visiblemente intrigada. ¿Tráfico de bienes culturales? ¿Es eso lo que está investigando? Así es, afirmó Sofía, notando el repentino interés de la capitana. Llevo meses tras la pista de una red que falsifica y exporta piezas prehispánicas a coleccionistas en el extranjero. De hecho, hoy tenía una reunión con un informante en Ciudad de México. Antes de que Alejandra pudiera responder, su radio crepitó. Ramón Delgado solicitaba su presencia inmediata en la pista. Con una rápida disculpa, la capitana se alejó, dejando a Sofía con más interrogantes que respuestas. Pero también con una certeza renovada, sus sospechas estaban bien fundadas. Lo que ninguno imaginaba era que aquel hallazgo sería apenas el comienzo. Un indicio mínimo de una red mucho más grande, mucho más oscura, que se extendía más allá de las fronteras de Puerto Vallarta y que tocaba niveles de poder impensables. La tarde caía lentamente sobre el aeropuerto, tiñendo el cielo de un naranja quemado con matices rosados. En una sala improvisada como centro de operaciones, Ramón Delgado había reunido a un equipo de élite. Sentados alrededor de una mesa ovalada estaban Ricardo Solís, Mateo Vargas, quien insistió en participar a pesar de no tener rango oficial, Alejandra Morales, y dos especialistas en patrimonio cultural convocados de urgencia desde el Museo Regional. Estas piezas son falsificaciones de una calidad asombrosa, explicaba Lucía Herrera, arqueóloga del museo, mientras examinaba la estatuilla de Quetzalcóatl con una lupa de precisión. Sin un análisis químico, cualquier coleccionista juraría que son auténticas. ¿Y en cuánto podrían valorarse en el mercado negro?, preguntó Ramón, cruzando los brazos con gesto severo. A millones, afirmó sin dudar Miguel Vázquez, el otro experto. Un hombre de mirada aguda y décadas dedicadas a la preservación del patrimonio mexicano. Pero lo económico es lo de menos. El verdadero daño es cultural. Estas réplicas contaminan el valor de las piezas auténticas y fomentan el saqueo de sitios arqueológicos. Alejandra, todavía impresionada por lo ocurrido, contemplaba las piezas con detenimiento. ¿Cómo pudieron pasar los controles de seguridad?, inquirió, dirigiéndose a Ricardo. El compartimento donde estaban ocultas fue modificado, respondió el jefe de seguridad. Usaron un revestimiento que bloquea los escáneres convencionales. Además, ese espacio no figura en los planos del avión. Fue una alteración profesional, sin duda. Lo que significa que no estamos ante un simple aficionado, concluyó Ramón, frotándose la barbilla con aire pensativo. Estamos enfrentando una red organizada, con recursos y conocimientos de alto nivel. Mientras la reunión seguía su curso en la sala improvisada de operaciones, Elena Fuentes se sumergía en su propia investigación. Frente a la pantalla de su computadora, revisaba minuciosamente los registros de seguridad de las últimas semanas. Aunque su trabajo administrativo rara vez la sacaba de su oficina, Ramón había pedido expresamente su ayuda.
Conocía su memoria prodigiosa y su obsesiva atención al detalle. «Hay algo que no encaja», murmuró para sí misma, entrecruzando datos de entradas y salidas del personal de mantenimiento. Sus ojos se detuvieron en un nombre, Fernando Ruiz. Durante las últimas 3 semanas, había reportado horas extras sin justificación asignada en ningún proyecto oficial. Más inquietante aún, esas horas coincidían con la preparación de vuelos internacionales, incluido el vuelo 457. Elena parpadeó, incrédula. Fernando siempre había sido un colega ejemplar, eficiente, discreto, amable. La sola idea de que estuviera implicado en algo ilegal le resultaba inconcebible. Pero su deber era claro. Tomó aire, respiró hondo y levantó el teléfono. «Jefe Delgado, creo que deberías ver esto». En una cafetería del aeropuerto, Sofía Mendoza había convertido una mesa de esquina en su cuartel improvisado. Con la laptop abierta, tazas frías a un lado y papeles esparcidos por doquier. Buceaba frenéticamente en su investigación sobre el tráfico de antigüedades falsas. Su contacto en Ciudad de México, enterado del retraso, le había enviado por correo electrónico los documentos que planeaban discutir en persona. «Es peor de lo que imaginábamos», susurró, leyendo un informe detallado sobre la expansión del mercado negro de piezas arqueológicas. Según el archivo, los compradores principales no eran ya coleccionistas solitarios, sino museos pequeños en Europa y Asia, deseosos de aumentar sus colecciones a toda costa, incluso si eso implicaba ignorar la procedencia de las piezas. Mientras tomaba notas, algo en el rabillo del ojo captó su atención: Fernando Ruiz, caminando con prisa hacia la salida del aeropuerto, con una pequeña maleta en mano. Su lenguaje corporal no dejaba dudas. Estaba huyendo. Sofía no dudó. Guardó sus cosas rápidamente, activando su instinto periodístico, lo siguió con discreción. Fernando, completamente ajeno a la sombra que lo seguía, caminaba con el pulso acelerado. Había recibido instrucciones claras: abandonar el aeropuerto de inmediato y dirigirse a una casa segura en la zona hotelera. Mientras se abría paso entre el gentío, su mente repasaba frenéticamente cada paso. ¿Qué había salido mal? ¿El compartimento estaba diseñado para evadir cualquier escáner? ¿Acaso hubo una filtración? ¿O fue solo pura mala suerte con ese maldito perro? En la sala de reuniones, Elena proyectaba sus hallazgos en la pantalla frente al equipo reunido. «Fernando ha ingresado a zonas restringidas fuera de su horario habitual durante las últimas 3 semanas», explicó, señalando los registros. Usó su credencial para entrar al área de carga la noche anterior a cada vuelo internacional. La lista de vuelos que mostró hablaba por sí sola: 6 destinos, todos con un patrón revelador. Londres, París, Tokio, Nueva York. Todos centros del comercio internacional de arte y antigüedades, leyó Ricardo en voz alta, frunciendo el ceño. «Y hay más», continuó Elena. «El incidente con el sistema de equipajes la semana pasada fue Fernando quien lo reportó. Pero los técnicos no encontraron fallas reales. El sistema simplemente se reinició». «Una distracción», dedujo Ramón. «Creó una falsa alarma para cubrir sus movimientos». Ricardo activó su radio de inmediato. «Necesito localizar a Fernando Ruiz. Revisen las cámaras. Bloqueen todas las salidas». Pero Fernando ya había salido del edificio principal y cruzaba el estacionamiento hacia la parada de taxis. Sofía lo seguía a distancia, fingiendo una llamada telefónica mientras grababa discretamente con su móvil. Años de investigaciones encubiertas la habían preparado para esto. Lo que ninguno de los dos sabía era que Lobo, el perro héroe del día, estaba tomando un merecido descanso junto a Mateo en una zona exterior del aeropuerto. Justo cuando el animal mordisqueaba su premio, levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se alzaron. Un gruñido bajo vibró en su garganta. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Mateo, intrigado. Pero no tuvo tiempo de sujetarlo. Lobo salió disparado, directo hacia el estacionamiento. Mateo maldijo por lo bajo mientras intentaba seguirle el paso.
Su físico no podía competir con la determinación de su compañero canino. Fernando ya tenía la mano en la puerta del taxi cuando escuchó los ladridos. Al voltear, el color se le esfumó del rostro. El mismo perro que había descubierto el cargamento se dirigía a toda velocidad hacia él. El pánico se apoderó de su cuerpo. Si el animal lo marcaba frente a testigos, estaba acabado. Sofía comprendió al instante lo que ocurría. Activó la cámara de su móvil, simulando otra llamada. Lobo llegó hasta Fernando y, en lugar de atacarlo, comenzó a olfatear insistentemente la maleta. Con la misma intensidad que frente al avión. Mateo llegó segundos después, jadeando. Lo siento, señor, dijo, sujetando a Lobo. No sé qué le pasa hoy. No, no hay problema. Los perros me quieren, supongo, respondió Fernando, con una sonrisa nerviosa y la frente perlada de sudor. Esto no es afecto, corrigió Mateo, serio. Es una alerta. Está marcando tu equipaje. El cuerpo de Fernando se tensó. Apretó la maleta con más fuerza, un gesto instintivo que no pasó desapercibido. ¿Le importaría mostrarnos el contenido?, preguntó Mateo. Mi esposa está en el hospital. Tengo prisa, improvisó Fernando, titubeante. Solo será un momento, dijo Mateo, sin ceder. Es procedimiento estándar. Sofía notó que Fernando escaneaba frenéticamente su entorno. Estaba considerando huir. Decidió intervenir. Fernando. Llamó con tono efusivo, como si lo conociera. Qué coincidencia encontrarte aquí. Soy Sofía, trabajé con Teresa en el proyecto de conservación, ¿te acuerdas? Fernando se quedó helado. Sofía sonreía, pero sus ojos brillaban con inteligencia calculadora. Él estaba atrapado y lo sabía. ¿Recuerdas, Fernando?, preguntó Sofía, con una sonrisa que ocultaba una afilada intención. Él la miró perplejo, incapaz de reconocerla, pero su silencio fue suficiente para que ella continuara con desenvoltura. Estoy haciendo un reportaje sobre el increíble trabajo de los perros detectores en aeropuertos. ¿No te parece asombroso que puedan encontrar cosas que incluso la tecnología más avanzada no detecta? Su voz era amable, pero cada palabra llevaba filo. Fernando sintió como el miedo le trepaba por la columna al captar el verdadero significado detrás de sus palabras. Esta mujer sabía algo. Mateo, que no había perdido detalle del intercambio, dio un paso al frente, su tono se volvió más firme. Disculpe, señor, dijo mirando a Fernando con creciente sospecha. Necesito que me acompañe de regreso al edificio principal. Hay algunas preguntas que mis superiores querrán hacerle. Justo en ese instante, Ricardo Solís apareció con 2 agentes de seguridad, acercándose con paso decidido. Fernando Ruiz llamó con voz firme y autoritaria. Necesitamos hablar sobre sus recientes actividades en el área de carga. El rostro de Fernando se transformó. Acorralado y sabiendo que el cerco se cerraba, soltó la maleta de forma abrupta. Empujó a Sofía hacia Mateo para ganar unos segundos y corrió hacia la calle principal. Pero no contaba con Lobo. El perro, entrenado para interceptar sin dañar, reaccionó al instante. Como una sombra veloz, se lanzó en persecución, alcanzando a Fernando con agilidad implacable. No lo atacó, simplemente se colocó en su camino, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Los agentes no tardaron en alcanzarlo. Fernando fue esposado y escoltado, ya sin resistencias, de regreso al edificio. Sofía, aún con la adrenalina en el cuerpo, se acercó a Mateo, que inspeccionaba la maleta abandonada. Ese perro es impresionante, comentó, tratando de entablar confianza. Detectó el contrabando en el avión y ahora esto. ¿Lobo tiene el mejor olfato de toda la unidad?, respondió Mateo con una mezcla de orgullo y sorpresa mientras acariciaba a su leal compañero. Pero nunca lo había visto reaccionar con tanta intensidad 2 veces el mismo día. Al abrir la maleta, encontraron documentos falsos, una considerable suma de dinero en efectivo lo más revelador, una estatuilla sospechosamente similar a las encontradas en el compartimento del avión.
También había fotografías de piezas arqueológicas auténticas del Museo Nacional de Antropología. Son referencias, explicó Sofía, examinando las imágenes. Con estas fotos de alta resolución, los falsificadores pueden reproducir cada detalle, hasta las imperfecciones originales. Mateo la miró con renovado interés. Parece que sabe mucho del tema. Soy periodista de investigación, respondió ella, extendiéndole una tarjeta de presentación. Llevo meses tras la pista de una red de tráfico de antigüedades. Iba a reunirme con un informante en Ciudad de México antes de que todo esto ocurriera. Mateo asintió, ahora comprendiendo el valor de su presencia. Debería hablar con el jefe Delgado, dijo. Su experiencia puede ser muy útil para entender la magnitud de lo que estamos enfrentando. Mientras caminaban de regreso, Sofía apenas podía creer lo que estaba viviendo. Lo que comenzó como un retraso de vuelo se había convertido en una primicia. Estaba presenciando el desmantelamiento de una red internacional desde dentro. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Porque Fernando Ruiz, por muy implicado que estuviera, era apenas una pieza menor. Las verdaderas mentes detrás del negocio aún se ocultaban en las sombras, observando cómo su maquinaria comenzaba a resquebrajarse, por culpa de un perro demasiado listo y una periodista demasiado persistente. La noche ya había caído sobre Puerto Vallarta. Las luces del aeropuerto brillaban como estrellas artificiales, ajenas al caos que se gestaba en su interior. En una sala improvisada de interrogatorios, Fernando Ruiz se sentaba cabizbajo frente a Ramón Delgado y Ricardo Solís. El cansancio le pesaba en los ojos, pero su voz fue clara al hablar. Yo solo era un intermediario. Tras horas de silencio y evasivas, por fin comenzaba a hablar. Había comprendido que sus jefes lo habían abandonado apenas olieron el riesgo, tal como temía. Me contrataron hace 6 meses, exclusivamente para esto. Recibía paquetes, creaba distracciones. Y me aseguraba de que los objetos viajaran en ciertos vuelos internacionales, ocultos en compartimentos especiales. ¿Quién lo contrató?, preguntó Ricardo, inclinándose hacia él. Nunca conocí a los verdaderos jefes, respondió Fernando con resignación. Solo trataba con Javier Olvera. Él me daba los paquetes y las instrucciones. El nombre cayó como plomo en la sala. Javier Olvera no era un desconocido, dueño de una galería prestigiosa en la zona turística. Había construido una reputación impecable vendiendo arte contemporáneo, al menos en apariencia. ¿Sabe dónde fabrican las piezas falsas?, insistió Ramón. Javier mencionó una vez un taller cerca de Mismaloya. Nunca estuve ahí, pero dijo que tenían a los mejores artesanos de la región, trabajando en secreto absoluto. Mientras Fernando hablaba, en otra sala del aeropuerto se gestaba una colaboración inesperada. Sofía Mendoza, rodeada de agentes y pantallas, exponía su investigación, un mapa de conexiones entre nombres, galerías, rutas de vuelo y piezas saqueadas. Su trabajo comenzaba a encajar perfectamente con lo descubierto en las últimas horas. Y apenas era el comienzo. Durante meses de investigación, Sofía había desentrañado los hilos de una red que operaba a escala internacional. Mientras señalaba diversos puntos en un mapa digital proyectado en la pared, explicaba con claridad apasionada. La organización cuenta con talleres de falsificación en México, Guatemala y Perú, cada uno especializado en imitar piezas de las culturas prehispánicas de su región. Las réplicas se introducen al mercado a través de galerías aparentemente legítimas y acaban en pequeños museos europeos y asiáticos deseosos de enriquecer sus colecciones a precios accesibles. Alejandra Morales, quien había decidido quedarse para seguir el caso a pesar de que su vuelo fue cancelado oficialmente, observaba la presentación con creciente asombro. ¿Y cómo descubriste todo esto?, preguntó con genuina curiosidad. Todo comenzó hace un año, cuando investigaba el saqueo de un sitio arqueológico en Oaxaca, respondió Sofía. Me llamó la atención que, mientras piezas originales desaparecían en México, museos modestos en Europa anunciaban descubrimientos excepcionales.
Las coincidencias eran demasiado precisas para ser casualidad. Mateo, sentado en una esquina con un café en la mano y Lobo descansando a sus pies tras su jornada heroica. Escuchaba con atención. El perro, ajeno a su importancia en los eventos recientes, dormitaba en paz. Lo más alarmante, continuó Sofía, es que no solo falsifican. Utilizan los mismos canales para transportar ocasionalmente piezas auténticas robadas de sitios arqueológicos o museos con seguridad deficiente. Las réplicas son solo una parte de algo mucho más oscuro. Y nosotros, sin saberlo, facilitamos su traslado, reflexionó Ramón, quien acababa de incorporarse a la sala. Usaron nuestros vuelos comerciales como mulas invisibles. Es una estrategia brillante, admitió Elena, con tono sombrío. ¿Quién sospecharía de un vuelo regular con todos los controles de seguridad? Precisamente por eso funcionaba tan bien, asintió Sofía. El riesgo de detección era mínimo. Ramón se acercó al grupo con rostro grave pero decidido. Fernando confesó. Tenemos un nombre, Javier Olvera. Es el dueño de la Galería Aslan, en la zona turística. Todo indica que es un operador clave de la red. Sofía se incorporó de golpe. Olvera. Está en mis archivos. Su galería ha estado involucrada en varios hallazgos artísticos sospechosos. Siempre lo sospeché, pero nunca tuve pruebas directas que lo conectaran con las falsificaciones. Ahora las tenemos, afirmó Ricardo. Suficiente para solicitar una orden de registro para su galería y su domicilio. La tensión en la sala se volvió palpable. La posibilidad de haber hallado una pieza esencial del rompecabezas electrizaba el ambiente. Pero fue Elena quien expresó lo que todos temían. ¿Y si Olvera es solo otro eslabón? Fernando dijo que nunca conoció a los verdaderos jefes. Un silencio cargado de reflexión siguió a sus palabras. Finalmente, Alejandra rompió la tensión. Esto me recuerda a un caso de hace años en Ciudad de México. Usaron aviones privados para mover piezas arqueológicas robadas. Nunca atraparon a los responsables, pero todas las pistas apuntaban a un empresario turístico muy influyente. Eduardo Vega, completó Sofía, dejando a todos boquiabiertos. Ese caso está en mis archivos. Las investigaciones se esfumaron misteriosamente cuando su nombre salió a la luz. Demasiadas coincidencias. ¿Vega tiene conexiones en Puerto Vallarta?, preguntó Ramón, cada vez más intrigado. Es dueño del Hotel Emperador, uno de los más exclusivos de la zona, respondió Ricardo. Y si no me equivoco, inauguró recientemente una sala privada de arte prehispánico dentro del hotel. La revelación cayó como un rayo. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar un patrón inquietante. Debemos actuar con extremo cuidado, advirtió Ramón. Si de verdad estamos enfrentando una red con ese nivel de poder, un movimiento en falso y se esfumarán. Tengo una propuesta, intervino Sofía con convicción. Aún mantengo mi cobertura como periodista. ¿Puedo visitar la Galería de Olvera mañana? Bajo el pretexto de hacer un reportaje sobre el arte en Puerto Vallarta. Mencionaré mi interés en la sala del Hotel Emperador. Si Olvera está implicado, intentará impresionarme y quizás cometa un error. Es demasiado arriesgado, objetó Mateo, sorprendiéndolos a todos con su firmeza. Si sospechan de usted, podría ponerse en peligro. He estado en situaciones más peligrosas, respondió Sofía con una sonrisa serena. Además, no iré sola. Todos la miraron con curiosidad. Llevaré a un experto en arte, añadió, mirando con complicidad a Lobo, que acababa de estirarse y bostezar. Un experto con un olfato muy particular para detectar falsificaciones. La idea era osada, incluso temeraria, pero prometía resultados. Tras un intenso debate, se acordó el plan. Sofía visitaría la galería acompañada por Mateo y Lobo. Bajo el pretexto de un reportaje sobre perros detectores y su rol en la protección del patrimonio cultural. Mientras tanto, Ricardo gestionaría las órdenes judiciales necesarias para intervenir la galería y el supuesto taller en Mismaloya. Pero no se actuaría hasta tener confirmación de la visita de Sofía. A la mañana siguiente,
El sol brillaba sobre Puerto Vallarta y una suave brisa marina acariciaba las calles del centro histórico. En la Galería Aslan, ubicada en una elegante calle peatonal, Javier Olvera supervisaba con aparente calma los últimos detalles de la nueva exposición. Vestido con impecable traje de lino, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa encantadora, proyectaba la imagen del galerista ideal, aunque bajo esa fachada se escondía una ambición sin escrúpulos. Su teléfono vibró. Al leer el mensaje, su expresión se tensó por un instante. Fernando detenido. Aeropuerto comprometido. Asegura la mercancía. Maldito Fernando. Sabía demasiado. Aunque por fuera mantenía una apariencia imperturbable, por dentro, Olvera ya trazaba su siguiente movimiento. Aunque, afortunadamente para él, Javier Olvera desconocía los detalles más comprometidos de la operación, sabía que era cuestión de tiempo antes de que las autoridades llegaran hasta su galería. Lo que ignoraba era que, en ese preciso instante, Sofía Mendoza, Mateo Vargas y el inconfundible Lobo se acercaban a su establecimiento. Sofía, vestida con una elegancia sobria y profesional, llevaba consigo su grabadora y sus credenciales de prensa. Interpretaba con maestría su papel de periodista cultural. A su lado, Mateo, enfundado en un uniforme sin distintivos, parecía simplemente un manejador de perros realizando una demostración para los medios. Lobo, impecablemente aseado y con porte sereno, caminaba disciplinadamente junto a ellos, aparentemente indiferente a la tensión que se ocultaba bajo la superficie. «Recuerda», susurró Sofía a Mateo mientras se aproximaban a la entrada, «actúa con naturalidad. Solo somos un equipo de prensa más». «No soy yo quien me preocupa», murmuró Mateo, lanzando una mirada rápida a su compañero canino. «Es él quien podría delatarnos si detecta algo». Al cruzar la puerta de cristal, fueron recibidos por una joven asistente que los observó con evidente sorpresa, especialmente al notar al perro. «Buenos días», saludó Sofía con el tono entusiasta de quien ha hecho esto cientos de veces. «Soy Sofía Mendoza, de Verdad Sin Fronteras. Tengo una entrevista agendada con el señor Olvera para un reportaje sobre arte y seguridad cultural». La joven parpadeó, visiblemente confundida. «No veo ninguna cita registrada en la agenda». «Fue confirmada ayer por la tarde», insistió Sofía, con una sonrisa amable pero firme. «Incluso me comentaron que el señor Olvera estaba particularmente interesado en nuestra sección dedicada a los perros detectores y su creciente rol en la protección del patrimonio cultural». La mención de perros detectores surtió efecto inmediato. Desde el interior de la galería, Javier Olvera apareció con una sonrisa tan perfecta como artificial. Su rostro, sin embargo, reveló un leve tic nervioso al posar sus ojos sobre Lobo. «Señorita Mendoza, qué agradable sorpresa», dijo, estrechando su mano. «Debe haber habido un malentendido con la agenda, pero por supuesto que estoy a su disposición». «Él es el oficial Vargas y su compañero, Lobo», presentó Sofía con naturalidad. «Están colaborando conmigo para el reportaje sobre nuevas técnicas de autenticación de arte». «Fascinante», respondió Javier, aunque se mantuvo a prudente distancia del perro. «Aunque debo decir que aquí seguimos métodos más tradicionales. Solo trabajamos con artistas contemporáneos certificados. Precisamente por eso queríamos incluir su galería», explicó Sofía mientras caminaban por el espacio pulcro y elegantemente decorado. «Es un contraste interesante frente a los métodos de alta tecnología que se están implementando en museos y aduanas». Y mientras la conversación fluía, Lobo comenzó a mostrar un interés sutil pero creciente hacia una puerta situada al fondo de la galería. No ladraba ni tironeaba, pero su cuerpo hablaba con claridad, orejas en alerta, respiración más concentrada. Postura tensa. Mateo reconoció de inmediato esas señales. «Su perro parece muy curioso», comentó Javier, con un tono que buscaba sonar despreocupado. «Es parte de su entrenamiento», improvisó Mateo. «Analiza de forma continua todos los entornos que visita». Sofía, percibiendo la incomodidad en el aire, decidió lanzar una pregunta cargada de intención. «Señor Olvera,
Me interesa especialmente conocer su opinión sobre el creciente problema de las falsificaciones prehispánicas en el mercado internacional. Como experto, debe tener una perspectiva privilegiada sobre cómo esto afecta la valoración del arte auténtico. La pregunta, aunque formulada con cortesía, hizo que Javier se tensara de forma perceptible. Las falsificaciones son, sin duda, un problema para todo el sector, respondió con una diplomacia calculada. Afortunadamente, en mi galería nos dedicamos exclusivamente al arte contemporáneo verificable. Se detuvo por un instante, como considerando sus palabras. Aunque, continuó con tono confidencial, si le interesa el arte prehispánico, debería visitar la nueva sala del Hotel Emperador. Han logrado reunir una colección impresionante. Aunque entre nosotros, bajó la voz con aire cómplice, siempre me ha intrigado cómo certificaron ciertas piezas de, digamos, procedencia ambigua. La maniobra era evidente, una clásica táctica de desvío. Olvera intentaba redirigir la atención hacia Vega, sembrando dudas que lo alejaran del foco de sospecha. Pero en ese momento, Lobo dejó de lado la discreción. Con un movimiento decidido, se dirigió hacia la puerta del fondo, tirando suavemente de la correa que Mateo sostenía. Sus sentidos estaban en alerta máxima. «Parece que su compañero quiere ver más de la galería», comentó Sofía con una sonrisa que no era del todo inocente. Javier se interpuso de inmediato, con una firmeza apenas disfrazada. Lo siento, esa zona es exclusiva para el personal. Solo almacén y oficinas, nada relevante. Pero Lobo no cedía. Su cuerpo se tensó, sus ojos fijos en la puerta, exactamente como la noche anterior frente al avión. «Qué raro», dijo Mateo, fingiendo desconcierto. «Solo se comporta así cuando detecta algo relevante. Justo ayer tuvimos un incidente en el aeropuerto, antigüedades falsificadas». El rostro de Javier perdió color. Su mirada iba de Lobo a Mateo, luego a Sofía, intentando evaluar si ya era demasiado tarde para retroceder. Quizás podríamos hacer una pequeña demostración», sugirió Sofía con tono profesional. Sería excelente para el reportaje. Comparar su reacción frente a piezas auténticas versus réplicas. Era una trampa perfecta. Negarse levantaría sospechas. Acceder podría ser catastrófico. Y entonces, el destino intervino. La puerta principal se abrió, dejando entrar a un hombre de porte distinguido. Cabello canoso perfectamente peinado y un aura de poder incuestionable, Eduardo Vega, el dueño del Hotel Emperador. Javier, necesitamos hablar del envío de esta tarde», dijo con voz firme, sin notar de inmediato a los presentes. Pero al ver a Lobo, se detuvo en seco. Su expresión cambió súbitamente de seguridad a sobresalto. Durante un instante, la alarma cruzó su rostro como un rayo. «Lo siento», musitó, recuperando la compostura. «No sabía que tenías compañía». El aire se volvió denso. En el silencio que siguió, las miradas se cruzaron como espadas: Vega, Olvera, Sofía, Mateo y Lobo. El único que no necesitaba palabras para entender que algo estaba a punto de estallar. Mientras Lobo permanecía inmóvil, con la mirada fija en la puerta del almacén, Eduardo Vega se presentó finalmente. Con la compostura de un empresario acostumbrado a las cámaras, extendió la mano hacia Sofía. Un placer conocerla». «Sofía Mendoza, periodista», respondió ella, estrechando con firmeza su mano. «Estamos haciendo un reportaje sobre nuevas tecnologías de seguridad en el mundo del arte». De hecho, estaba a punto de preguntarle por su nueva sala de exposiciones en el Hotel Emperador. Los ojos de Vega se entrecerraron apenas perceptibles. «Será un honor recibirla», respondió con una sonrisa medida. «Aunque debo advertirle que su compañero canino podría inquietar a nuestros huéspedes. Algunas piezas son extremadamente delicadas». «Lo entiendo perfectamente», asintió Sofía, sin perder la compostura. «Justamente hablábamos de realizar una pequeña demostración aquí. El oficial Vargas me explicaba cómo estos perros pueden detectar falsificaciones con una precisión extraordinaria». La tensión entre Vega y Olvera se volvió tangible, como una cuerda tensa a punto de romperse.
El cruce de miradas entre ambos confirmó lo que Sofía ya intuía. Estaba frente a los dos pilares de la red que tanto tiempo llevaba investigando. Y entonces fue Lobo quien tomó la iniciativa. Con un movimiento repentino, se soltó de la correa y corrió directo hacia la puerta del almacén. Comenzó a arañarla con insistencia, mientras un gruñido bajo y grave escapaba de su garganta. Mateo reaccionó al instante. «¡Lobo!», gritó, corriendo tras él. La respuesta de Vega fue tan rápida como reveladora. No fue sorpresa lo que mostró su rostro, sino puro pánico. Se giró hacia Olvera y, en un tono entre furia y desesperación, soltó la frase que lo condenaría. «Te dije que te deshicieras de todo después de lo de ayer». Las palabras escaparon de sus labios antes de poder contenerlas. Para Sofía y Mateo, fue la confirmación que necesitaban. Justo en ese momento, la puerta de la galería se abrió de nuevo. Ricardo Solís entró, flanqueado por varios agentes de seguridad. «Eduardo Vega». Javier Olvera anunció con voz firme. «Tenemos una orden de registro relacionada con una investigación sobre tráfico ilegal de falsificaciones arqueológicas». Y lo que siguió fue un torbellino controlado. Los agentes se desplegaron por la galería y, al abrir el almacén, encontraron exactamente lo que Lobo había señalado: decenas de falsificaciones magistralmente elaboradas, junto con documentos que vinculaban directamente a Vega y Olvera con una red internacional. El operativo se extendió a otras locaciones: el taller en Mismaloya, las oficinas del Hotel Emperador y hasta compartimentos ocultos en aviones comerciales. Las pruebas eran concluyentes. Para el anochecer, el caso estaba cerrado. Esa noche, en la sala de conferencias del aeropuerto, el equipo celebró. Ramón Delgado, con ojeras y una sonrisa de satisfacción, alzó su taza de café. «Por Lobo, el verdadero héroe de esta historia», declaró. «Un perro con mejor olfato para los criminales que muchos agentes con décadas en el servicio». Las risas resonaron en la sala mientras Lobo, ajeno a los aplausos, dormía profundamente a los pies de Mateo. «La operación de Vega llevaba años en marcha», explicó Sofía. «Usaba el turismo como fachada y los vuelos comerciales como red de distribución. Las ganancias se lavaban en propiedades como el hotel. Era un sistema perfecto hasta que Lobo lo olfateó». «Y pensar que todo comenzó por un retraso en un vuelo», comentó Elena, aún asombrada. «Nada en Lobo es simple», intervino Mateo con una sonrisa. «Su entrenamiento es riguroso, sí, pero lo que lo distingue es su instinto. Algunos perros, como algunas personas, nacen con un don». Sofía los observaba en silencio, con esa mezcla de orgullo profesional y algo más íntimo que no sabía aún cómo nombrar. Lo que comenzó como una investigación se había convertido en la historia más importante de su carrera y, quizás, en el inicio de algo más. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Alejandra, notando la mirada de Sofía. «Terminar mi reportaje, por supuesto», respondió con una sonrisa. «Aunque creo que necesitaré más entrevistas con cierto oficial canino y su inseparable compañero». Mateo alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Sofía. Y en esa sonrisa cómplice se dibujaba algo que no necesitaba palabras. Días después, la historia estalló en los medios nacionales e internacionales. El reportaje de Sofía Mendoza fue portada en todo el país. Lobo recibió honores oficiales y se convirtió en el héroe de Puerto Vallarta. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad en el aeropuerto, y Mateo junto a su leal compañero lideraban una unidad especializada en proteger el patrimonio cultural. Eduardo Vega y Javier Olvera enfrentaron cargos graves. Sus confesiones desmantelaron células criminales en otros países, sacudiendo el mercado negro de antigüedades como un terremoto. Pero entre titulares, juicios y reconocimientos, lo que realmente quedó grabado en la memoria de todos fue la historia de un perro que, con su extraordinario instinto, no solo protegió un vuelo, sino el alma cultural de una nación. Y para Sofía y Mateo, lo que comenzó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en una historia personal que, como las mejores, había nacido del azar y crecido con la verdad.